Le damos la bienvenida a los que nos están viendo por la transmisión. Estamos comenzando a dar live por la transmisión de la página de los jóvenes porque ahora en día entre las redes sociales se está viendo bastantes disensiones, contiendas, perversidades y todo, y es tiempo que la juventud comience a tener lives para que nosotros comencemos a poner la palabra de Dios en las redes sociales, a ver de videos que no sean de planificación para la vida de cada uno de nosotros. Y es bueno que la juventud que nos está viendo en la transmisión en la noche de hoy se una con nosotros en un clamor, los que lo vean en la noche de hoy o en los días de venir, para que esto sea un crecimiento de jóvenes de esta iglesia y de jóvenes de otras iglesias, adultos, mujeres, damas, caballeros y hasta niños. Y vamos a comenzar. El tema es: la fe es tu salvación. Y vamos a comenzar a leer Marcos 10:46, si me pueden acompañar en sus Biblias. Me dicen un amén cuando lo tengan. Marcos 10:46. Amén. 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 Gloria a Dios. La palabra se le honrando al Padre, al Hijo, bajo la unción del Espíritu Santo, y dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Amén. Pueden tomar sus asientos. Leyendo este versículo, dice que Bartimeo estaba mendigando. Cuando yo estaba estudiando, normalmente cuando una persona en la Biblia es llamado mendigo es porque tiene un defecto físico. En este caso, Bartimeo tenía la vista, que no podía ver. Y sin poder ver, Bartimeo era un hombre que estaba mendigando, un mendigo, sobre un camino donde iba a pasar Jesús. Y Bartimeo es una representación de nosotros. Antes que Jesús pasara por nuestros caminos, éramos mendigos porque no podíamos ver con nuestros ojos espirituales. Y estábamos mendigando sobre el camino del mundo hasta que Jesús pasó a salvarnos. 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. 49. Entonces Jesús dijo, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y así como Bartimeo estaba mendigando, habían otros que también lo hacían igualmente. Pero lo que salvó a Bartimeo era que su fe y su clamor, mientras los otros le decían que se clamara, él más gritaba. Bartimeo estaba comenzando un remanente, una diferencia. Y hoy es lo que estamos haciendo muchos de nosotros. Estamos comenzando una diferencia, una salvación con nuestra fe. Porque en esta noche se han unido a live, han llegado al culto, aunque tal vez tuvieron afanes, tuvieron cosas que hacer, han llegado y están comenzando una diferencia. Están comenzando un remanente de gente que se está levantando en la noche de hoy. Y Bartimeo estaba ciego. Él era así como nosotros, no podía ver a Jesús, pero su fe lo llevó a sentir algo sobrenatural cuando Jesús estaba pasando. 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Versículo 50 dice que Bartimeo arrojó su capa y se levantó. En este caso, la capa que Bartimeo tiró significa el pasado. Y para Bartimeo primer poder levantarse y ser salvo, tuvo que arrojar esa capa. Y muchos de nosotros estamos cargando una capa con nosotros. Estamos cargando nuestros horrores del pasado. Y la única manera de agarrar esa capa, tirarla y levantarte para ser salvo, es con tu fe. Así como Bartimeo, para ser salvo,
dejó su capa, se levantó, dejó todo. Y ¿sabes qué? A mí me gusta Bartimeo tanto porque es una representación de lo que nosotros estamos viviendo, porque nosotros no miramos a Jesús, nosotros solo lo sentimos. Y Bartimeo oía de Jesús, él sentía a Jesús, pero él no lo podía ver. Y es una representación vívida, porque nosotros podemos vivir lo que Bartimeo estaba viviendo. Y Dios nos está dando el ejemplo que si nuestra fe comienza a subir, nosotros vamos a subir espiritualmente también. Lo que tenemos que pedir a Dios y Él nos escuchará por nuestra fe. Juan 13:7, respondió Jesús y le dijo: lo que hago yo hoy, tú no lo comprendes, ahora más lo entenderás después. Para comprender este versículo, tenemos que tener fe en el tiempo de Dios. Porque en la vida se viven tantas cosas, a veces los días, ni la semana, ni los meses sentimos, sino que pasa sin nosotros ni darnos cuenta. A veces se siente como que estamos viviendo en una repetición y a veces comenzamos a desesperarnos. A veces no notamos una diferencia, entramos y nos sentimos lo mismo. Entramos a las 7 al culto y nos queremos ir a las 8. Pero Dios deja que pasemos esto para probar nuestra fe. Porque un evangelista te puede hablar bonito, el pastor te puede predicar todos los días, pero nada te va a sacar de vivir en una repetición, de salir igual de la iglesia si tú no comienzas a tener fe. Si no comienzas a caminar, si no comienzas a clamar, si no comienzas a tomar parte por ti mismo, si tú no te comienzas a mover. Bartimeo le decían que se callara. A Bartimeo nadie le dijo que si tirara su capa, que significaba su pasado. Él mismo se levantó de estar mendigando en las cosas que él hacía antes. Tiró su capa, se levantó del suelo y comenzó a caminar. Comenzó a pedirle a Jesús que le recobrara la vista. Y por su fe él fue salvado y fue sanado. Éxodo 14, 15 al 16. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar y divide las aguas. Moisés y los israelitas estaban siendo perseguidos por los egipcios. Y ya cuando no había dónde ir, no había dónde correr, Moisés comenzó a clamar. Pero Dios le dijo: ¿por qué estás clamando? No es suficiente que clames, tienes que marchar, tienes que extender tus manos, tienes que tener fe, tomar acción y abrir ese mar. Puedes llegar a todos los cultos, es bueno, puedes clamar, es bueno, pero también tienes que tomar acción en marchar, tienes que tomar acción en tener fe. Amén. Aleluya. Yo no sé, Moisés, qué miedo de haber tenido estando en medio de un mar gigante y los egipcios que lo querían matar. En ese momento que clamó, de haber pensado que ya no había salida, pero no importa en qué dificultad estés, Dios siempre va a dejar una solución para tu vida. Pero esa solución no puede llegar a ti si no tienes la fe suficiente para poder recibirla. Si Moisés no hubiera tenido la suficiente fe para decir: con esta vara tan chiquita, no sé qué tan grande hubiera sido, pero no creo que hubiera sido muy grande, para abrir un mar gigante, se hubieran quedado ahí los egipcios y se hubiera quedado ahí él. Pero él dijo: o que tenga esta vara, me provino de Dios, del Espíritu Santo, y con esta vara voy a abrir este mar. Porque él sabía que su fe lo iba a llegar a salir del problema que él estaba, no importando qué. Él clamó y él marchó. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que llegar al culto, tenemos que orar, clamar y marchar. Amén. Yo me acuerdo cuando me estaba preparando para ser bautizado, el pastor decía algo que los preparáramos bien para no ser bautizados solo con agua. Y yo me acuerdo que yo estaba feliz para ser bautizado. Tenía una fe grande que iba a pasar algo. Y cuando llegué y fui bautizado, sí sentí algo, sí fui tocado, pero algo en mí necesitaba más. Algo en mí todavía no estaba contento. Una fe en mí todavía no se quería parar. Los jóvenes comenzaron a jugar. Y yo iba a ir a jugar con los jóvenes, pero en eso sentí solo ir a clamar a una banca. Me senté a una banca y comencé a clamar. Pasaron 1 o 2 horas y todavía no sentía nada. Y me levanté de la banca y comencé a caminar. Y yo dije: mejor me voy a dar por vencido. Una voz me decía en mí: date por vencido, nada va a pasar, estás gastando tu tiempo. Y me iba a ir de ese lugar desanimado. Pero de ahí dije: no, algo en mí me decía: no, tu fe todavía
cree que algo va a pasar. Entonces comencé a clamar en una van, me encerré en un carro y comencé a clamar más y más. Y en esa hora que comencé a clamar es cuando Jesús vino. A veces, aunque las cosas están duras, aunque no veas resolución, recuerda que si clamas, que si marcha, algo tiene que pasar. La Biblia dice que los planes tuyos no son los planes de Dios. Entonces a veces tal vez no veas la resolución tuya, pero vas a ver la resolución de Dios. Vas a ver la voluntad de Dios purificarse en tu vida. Vas a ver la voluntad de Dios salir en tu vida. Porque a veces no son los planes de nosotros que vamos a tomar acción en nuestra vida, sino van a ser los planes de Dios. Va a ser el tiempo de Dios. Va a ser lo que Dios tenga para la vida de cada uno de nosotros. Va a ser lo que Dios tenga para levantar a cada uno de nosotros. ¿Ah? Jesús sabe los procesos que nosotros vamos a pasar. Él sabe por a dónde nos va a llevar, y Él también sabe la solución que nos va a dar para salirnos de ese proceso. Él sabe la fe que tenemos que tener para salirnos de ese proceso. Él sabe la fe que necesitamos para salvarnos, para salirnos de ese proceso. Y si Él te está dando algo en esta noche, en este día, una fe, Él te está dando una prueba, porque Él sabe que tú puedes con esa prueba. Él no te va a dejar solo y no te va a dar algo que no sea suficientemente para ti. Hay un dicho que dice: yo no soy un guerrero fuerte de Dios, entonces yo no sé por qué Dios me da las pruebas más duras. Porque tal vez no seas el guerrero más fuerte, pero eres un hijo de Dios. Y cuando alguien es hijo de Dios, sabe que tiene que tener fe y puede salir de donde Él está. No tienes que hacer fuerte para salir de la prueba en que tú estás. La Biblia dice: el débil soy, pero fuerte soy. Entonces no importa aunque te sientas débil, porque eres fuerte adentro. Si has llegado, si has venido a escuchar palabra de Dios, si has seguido en el caminar del Evangelio, es porque todavía te resta fe y todavía sigues caminando en fortaleza. La juventud se anda perdiendo en los días de ahora. Los jóvenes buscan otras cosas de hacer mejor. Hasta los adultos, hasta los niños se pierden de una temprana edad porque el enemigo está enojado, porque el enemigo los quiere sacar. Pero yo sé que hay gente que va a marcar una diferencia como Bartimeo. Hay gente que aunque no vea a Jesús lo va a sentir y va a marcar un remanente. Porque yo sé que hay mucha gente aquí que todavía está buscando el Espíritu Santo día y noche, no importando qué prueba se le haga o qué prueba se le tire. El tiempo pasa, las pruebas pasan, pero Dios queda para siempre. Cada uno de nosotros somos un testimonio, un remanente, un testimonio que va a ayudar al cautivo del mañana, un testimonio que vamos a ayudarnos a cada uno de nosotros, un testimonio que se va a levantar para ayudar al nuevo, un testimonio. Somos labios, somos palabra que Dios va a usar para edificar vidas sobre las naciones, sobre las iglesias, sobre las calles, sobre los enfermos. Porque es tiempo que las almas se salven y es tiempo que nuestra fe comience a crecer con cada uno de nosotros. Tal vez no seamos muchos, pero una fe en una es más que una fe que no esté sirviendo a Dios completamente. Una iglesia puede estar llena, pero si no hay amor, no hay fe. Y aquí hay amor, entonces la fe que está acá es más grande de aunque la iglesia esté llena. Yo no sé cuántos creen en eso, que la fe es lo más importante. La fe es lo que tenemos que tener cada día, entrando y saliendo de la iglesia, entrando y saliendo de secularmente, entrando y saliendo de cualquier parte que nosotros vayamos. La fe tenemos que tenerla primero, porque la fe es nuestra fortaleza. Amén. Y sabe que en un momento yo perdí mi fe. Tenía 12 años. Yo me acuerdo que solo yo y mi hermana íbamos a una iglesia, y yo me acuerdo que ese día yo sentía que iba a ser mi último día en esa iglesia. Y yo le dije al Señor: Señor, ¿sabes qué? Si es mi último día aquí, por lo menos márcame, pero no me dejes solo. Márcame, no me dejes solo. Fui al altar, vino un pastor a mi oreja y me dijo: el Señor te marca. Ahí terminó y no volví a la iglesia por 3-4 años. Llegué a esta iglesia y mi corazón estaba duro, mi fe estaba perdida. Y yo le decía, yo veía que llegaban a hacer los cultos familiares, yo veía que hacían cultos, yo venía a la iglesia solo por venir, pero ya mi corazón ya no quería regresar, porque yo sentía en mi corazón que fui abandonado. Yo le decía al Espíritu Santo: tú me abandonaste, tú me dejaste y ahora ya no quiero seguir. Mi fe se perdía, pero yo comencé a llegar y a llegar. Aunque no sentía la fe, comencé a llegar, comencé a marchar. Y un día en la noche sentí al Espíritu Santo que me dijo, que me reprendió fuerte. Y yo le dije al Señor: déjame en paz. Le dije,
Hay jóvenes que te buscan de corazón, hay jóvenes que te buscan, hay jóvenes que te quieren más que mí. Porque es a mí que me buscan. Mejor déjame hacer como el mundo. Hay jóvenes que le diste talento, que los creciste en el Evangelio, úsalos a ellos. Yo no tengo parte en este lugar. Y viene el Señor y me dice, sentí una voz que se sentó a la par de mi cama y me dice, tomaste drogas, tomaste alcohol, te perdiste en el mundo, te lastimaste tu cuerpo, lastimaste tu familia. Y a todas le respondí no. Y Él me dijo, ahí está tu respuesta, que nunca te he dejado. A veces nosotros pensamos que Dios nos ha dejado, que a veces Dios nos ha abandonado. Mala juventud, que a veces nos circulamos con amistades que no son buenas para nosotros, con amistades que nos lastiman, jóvenes que tienen amistades de la escuela, que corren rumores, que se salen de la casa, se escapan de la casa y de ahí para adelante, que se meten en varios problemas, hasta adultos, que tienen una disensión pequeña con alguien y eso va para adelante, porque eso no para a donde comienza una disensión es a donde el diablo toma acción, porque es a donde él piensa que va a tener la victoria. A veces allá donde nosotros lo lastimamos cuando lo sentimos solo. Pero hay un dicho que dice que cuando tú estás en la multitud hay tanta gente hablando que no puedes escuchar la voz de Dios. Y entonces a veces Dios tiene que quitar la multitud para que tú por fin lo puedas escuchar. Y a veces nosotros no entendemos por qué tenemos que estar solos, pasar por un proceso solo, pasar por algo que otra gente no tuvo que haber pasado, pasar por cosas que no se nos fueron dadas en las manos, pero estamos pasando por eso porque hay algo grande que viene por tu fe, hay algo que está incrementando tu fe, hay algo que tu espíritu está creciendo. Si nosotros lo tuviéramos todo en la mano, siempre estuviéramos menguando en la fe, porque cuando le hiciéramos un berrinche a Dios, cuando le hiciéramos algo a Dios y las cosas no fueran en nuestro camino, menguaran nuestra fe, porque estuviéramos acostumbrados a que todo se nos diera en las manos, pero no es así. Dios nos ha hecho que peleemos, que marchemos, que abramos mares, como Moisés abrió el mar, como clamó Moisés, que clamemos como clamó Bartimeo, que lo levantemos y tiremos la capa como la tiró Bartimeo para que nosotros lo podamos levantar y pelear por nuestra propia fe, para que nosotros podamos ser salvos por nuestra propia fe. Jesús los ha levantado, Jesús los ha puesto a pelear, porque si nos diera todo en las manos, aquí esta iglesia, me ha dicho, estuviera vacía. Si los que estamos acá es porque en esta noche yo me imagino que todos han tenido algo que hacer, pero han dicho, todo lo que tengo en Dios no se me ha dado en las manos, sino yo lo voy a ir a buscar en esta noche. Todos los que están uniendo de live, los que se van a unir saben que si están oyendo palabra de Dios es porque van a buscar su fe, están buscando su salvación, están buscando su promesa en Dios, están buscando lo que les espera en Dios. Mateo 22:37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Cuando nosotros tenemos fe, nosotros creemos en la fe ¿con qué? Con nuestra mente. Y la fe nos ayuda a proteger nuestra mentalidad. La Biblia dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero ¿cómo guardas tu corazón de ser lastimado si no estás protegiendo tu mentalidad? Porque cuando dejas que un pensamiento que te dolió entre en tu corazón, es cuando en verdad dejas que te lastimen y te desanimes. El que tiene fe protege su mentalidad. El que tiene fe ama a su hermano como ama a Dios. Imagínense que el que no tiene fe, el que no protege su mentalidad, viene y le da la mano a un hermano. Y el hermano sin querer sigue caminando o lo ignora. El que no tiene fe, el que no tiene amor, dice, ese hermano me odia, ese hermano no le importa nada, se desanima, no vuelve a la iglesia, pierde el amor. Pero el que tiene fe dice, tal vez me ignoró, tal vez no, pero yo sé que yo vengo aquí por Dios y voy a proteger mi corazón y mi mentalidad de ser lastimados en esas maneras. Hay mucha gente que se deja lastimar porque deja que un pensamiento crea disensiones en sus casas, en sus hogares, sus amistades, entre muchas cosas. Y un pensamiento puede ser el que rompe tu corazón y el que rompe tu mentalidad. Porque el diablo no puede escuchar lo que nosotros hablamos con Dios en nuestra mente, pero sí te puede tirar dardos a la mente. Sí te puede tirar cosas a la mente que te puedan frustrar, te puedan lastimar. Usar personas cercanas a ti para tirarte cosas que tú tal vez nunca esperabas, tú tal vez nunca quisieras que pasaran, pero esas son las altineces del diablo. Y tú tienes que proteger tu mentalidad. ¿Por qué la mentalidad es tan importante para mí?
Porque cuando tú dejas que tu mentalidad muera espiritualmente, secularmente lo llamamos en un estado de coma o un estado vegetal. Cuando alguien es muerto mentalmente, secularmente es llamado coma o estado vegetal. Y así pasa también espiritualmente. Cuando tú pierdes tu fe, tu mentalidad, tú quedas muerto, es vegetal. Tú quedas un vegetal o quedas en coma espiritualmente. Pueden predicar, puede cantar, te puede hablar la mejor persona, pero no vas a tener reacción porque estás en una coma espiritualmente. Porque dejaste que tu mente espiritualmente se muriera. Pero cuando tú sigues con tu mente derecha y tú aunque sea te paras cuando están las alabanzas, aunque sea comienzas a orar antes de irte a dormir en la noche, tú le enseñas al diablo que todavía tu cuerpo está reaccionando, que todavía tu mentalidad está reaccionando, que todavía lo que está en ti está reaccionando y que tú no estás en un estado vegetal. Es lo que el diablo quiere. Cuando el diablo te tira un dardo, cuando el diablo te quita de donde tú estás, él quiere que tú ya no tengas ánimos para nada, que tú te desanimes, para que tú quedes en un estado vegetal, que tú quedes en una coma. Pero a veces cuando un familiar tiene a alguien en coma, aunque muevan el dedo, se ponen felices porque hay señal de vida. Y cuando tú le enseñas a Dios que todavía puedes orar, levantar las manos, hacer lo que sea, le estás enseñando al diablo que hay señal de vida en ti de Dios todavía. ¡Aleluya! Y que no has muerto mentalmente. Muchos de nosotros, es importante, para mí, yo siempre he dicho este punto, que es importante cuidar nuestro corazón y nuestra mentalidad. Más los jóvenes de ahora que tal vez estén viendo este live, cuiden su mentalidad, porque hay tantas cosas que pasarán y pasaron y seguirán pasando. Y es tiempo de cuidar nuestra mentalidad y nuestro corazón, porque si no cuidamos lo que Dios nos ha dado, nosotros vamos a caer. Vamos a quedar en un estado de coma, en un estado vegetal. Pero cuando tú cuidas lo que Dios te ha dado, vas a tener señales de vida. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción significa la seguridad que una persona tiene que algo va a suceder. Entonces tenemos convicción a lo que no se ve y a lo que no miramos. ¿Qué convicción tenemos a lo que no se ve? Es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos convicción con el Espíritu Santo porque no lo miramos, pero sabemos que cuando Él pase algo tiene que suceder. Había una anécdota de un joven que se paró en un altar y comenzó a predicar, comenzaba a cantar, y cada vez que él oraba, que él cantaba, que él hacía lo que sea, la iglesia se manifestaba de una manera. Pero un día el joven dejó de ayunar, dejó de vigilar, dejó de tener convicción. Él tenía convicción, pero tenía la convicción en sí mismo. Él pensaba que si él agarraba el micrófono, él mismo iba a hacer que el culto se prendiera, él iba a hacer que las manifestaciones pasaran. Y él siguió, él dejó de ayunar, dejó de vigilar, y los cultos se prendían, se levantaban prodigios, se huían demonios, se habían sanidades, se levantaba el cautivo, se libraban las cadenas de matrimonio cuando ese joven hablaba, cuando predicaba, cuando oraba. Pero un día le dieron una parte especial a un joven y a un anciano. Primero va el joven y lee el Salmo 27. Lo lee, pero nada pasa. El joven queda viendo al pueblo, que el pueblo está callado, que el pueblo no hace nada. Lo vuelve a leer, mira al pueblo, nada. Lo vuelve a leer, mira al pueblo, nada. El joven ya al final entrega su parte, le da el micrófono al pastor y se va a sentar. Agarra el anciano el micrófono, agarra su Biblia, abre el Salmo 27 y lo comienza a leer. Cuando el anciano comienza a leer el Salmo, la iglesia se comienza a manifestar, los prodigios se levantan, el cautivo se libra, las decisiones se van, los demonios huyen, las potestades se van, toda maldad se va huyendo de la iglesia, hay una manifestación grande. El joven va donde el anciano al final del culto y le dice: ¿qué tú tienes que yo no tengo? Y el anciano le dice: yo conozco a Dios y tú solo conoces de Dios. Queriéndole decir que yo tengo convicción en Dios y tú no la tienes. Queriéndole decirle: yo busco de Dios pero tú no la buscas. Nuestra fe no solo significa que vamos a creer en Dios, que vamos a escuchar palabra de Dios, significa que nosotros vamos a buscar de Dios, que nosotros vamos a tener convicción en Dios. Hechos 16:25 dice:
A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos le escuchaban. 26. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Pablo y Silas, los que han leído esa historia, fueron encarcelados incorrectamente por algo que no hicieron, porque los confundieron. Otro hubiera dicho, no, estoy en la cárcel, hubiera estado tirando un berrinche, hubiera estado renegando, hubiera estado haciendo lo que sea para tratar de salir de ese lugar. Pero Pablo y Silas no se quedaron ahí, sino que comenzaron a tener una convicción en Dios con su fe. Porque ellos sabían que teniendo fe algo tenía que haber, que tenía que pasar en ese día. Entonces Pablo y Silas comenzaron a cantar y a adorar y se comenzaron a abrir puertas. Pero saben que no solo se abrieron las puertas de ellos, sino se abrieron las puertas de los otros carceleros. No solo llegaron ellos a los pies de Jesús a humillarse, si no llegaran otros carceleros. Porque cuando tú tienes fe y tú tienes convicción en una iglesia, tú produces frutos que tal vez no se vean, pero están administrando otras vidas alrededor tuyo, otras vidas en tu casa, otras vidas en tu familia, otras vidas que tú estás cercana a ellos. Yo siempre he tenido un punto fuerte que es bonito tener fe en alguien cercano a ti, con alguien en tu familia, aunque tú no los mires muy dispuestos, porque en algún día Dios tal vez vaya a hacer algo con ellos, sabiendo la convicción que tú tienes en ellos, sabiendo el amor que tú tienes para ellos. Y es bueno siempre tener el amor, aunque te rechacen, aunque tú evangelices en las calles, evangelices al cautivo, y aunque tú lo veas produciendo algo, es bueno todavía hacerlo. Porque un día Jesús va a agarrar esa alma y la va a traer a la casa de Él. Porque a Satanás no le pertenecen esas almas, le pertenecen a Dios. Y cuando una iglesia se pone a clamar por una alma, en los cielos se abre un oído, que es el Espíritu Santo, a escuchar a los hijos y el clamor de ellos. Es a escuchar a cada uno que nos levantemos en nuestra fe y nos levantemos en nuestras oraciones, a clamar por cada uno de nosotros. Jesús, cuando le lavó los pies a Judas, sabía que Judas lo iba a traicionar. Sabía que Judas lo iba a lastimar. Pero ¿qué tenía Jesús? Jesús tenía fe y tenía amor. Él tenía convicción a agradar al Padre. Entonces Jesús dijo, tal vez me traicionas, pero tengo convicción a lavarte los pies porque todavía te amo como amo al Padre. Como dice la Biblia, no puedes amar al Padre si no amas al que ves enfrente de ti. Jesús miraba a Judas, tal vez lo iba a traicionar, lo iba a lastimar, pero lo amaba porque él tenía convicción al Padre. Él tenía que el Padre iba a hacer algo en la vida de los discípulos, en la vida de él. Él sabía lo que le esperaba, pero todavía tuvo convicción al Padre. Y eso que nosotros no sabemos lo que nos espera. No sabemos lo que vamos a pasar el día de mañana, la otra semana, el otro mes. Pueden hacer cosas buenas, pueden hacer cosas malas. Pero no es bueno afanarse con eso de todos modos. Es bueno tener fe y convicción contra lo que va a venir. Porque así venga algo malo o venga algo bueno, tú ya estás preparado para no caer. Tú ya estás preparado para tener señales de vida. Tú ya estás preparado para tirar la capa del pasado y decir, cometí estos errores la última vez, pero esta vez no lo vuelvo a cometer porque mi fe ha aumentado, mi fe ha crecido y mi amor ha crecido también. Me lastimó el hermano que me lastimó la otra vez y me hizo caer, pero esta vez no voy a caer porque mi fe ha aumentado y ahora lo amo como Jesús amó a Judas. Hay muchos de nosotros que no entendemos las cosas que tenemos que pasar, como lo estaba hablando, y queremos todo en las manos, la juventud. Pero todo eso va a tomar su tiempo, todo eso va a tomar un camino que va a ser duro. Pero ¿qué dice? Cuando Bartimeo estaba mendigando en el camino, dijo que Jesús pasó por el camino. Tú tal vez estés mendigando por un camino, pero Jesús en un tiempo va a pasar por ese camino y va a hacer lo que tenga que hacer en la vida tuya. Y en ese tiempo tú tienes que estar preparado, como Bartimeo estuvo preparado para solo tirar la carpa y decir, Padre, me levanto y yo lo que espero es mi milagro, es mi sanación. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, que cuando sea el tiempo que nosotros lo levantemos, que nosotros comenzamos a hablar, que nosotros comencemos a predicar lo que sea que Dios tenga para cada uno de nosotros estemos dispuestos a hacerlo, a decirle a Dios, Padre, ahora sí estoy listo en convicción para hacer lo que tú tengas para mi vida. Y es más, a la juventud, yo sé que ahora más en el tiempo de invierno son tantas cosas lo que pasan, el cansancio, los que tienen que enfocarse en tantas cosas, pero no pierdan su convicción en Dios tampoco.
No pierdan su convicción en Dios por tener una convicción en algo que no los va a ayudar permanentemente. Aunque ustedes crean que algo les va a durar toda la vida, que esta noche voy a hacer esto, y solo porque a veces nosotros no lo tomamos seriamente y decimos, esta noche no voy a hacer esto, esta noche no voy a orar, no voy a leer la palabra. Y un día se termina siendo 2 días, 2 días se termina siendo una semana, 2 semanas, 2 semanas en un mes, y a veces llevamos que 3 meses en que no abrimos la palabra, porque dejamos que nuestra convicción y nuestros afanes tomara control de nuestra convicción en Dios. Pero a veces es bueno es tener nuestra convicción en Dios, y aunque sea leer un versículo, a veces aunque sea solo orar una vez, es bueno levantarlos ahí, porque ahí es donde Dios va a ministrarlos, ahí es donde Dios va a ver la humillación de cada uno de nosotros. Y Dios no espera que nosotros traigamos todo perfecto, que nosotros seamos perfectos en cada área que nosotros emprendamos o tomemos o encomendemos. Pero Dios sí espera que nosotros cuando emprendamos algo, cuando hacemos algo, tengamos convicción para eso, tengamos fe para eso. Porque para creerlo, necesitamos creerlo para tenerlo. Yo sé que es duro, la fe es dura. Como cuando Pedro iba saliendo de aquel barco, iba caminando, él iba con fe, él iba con convicción porque veía a Jesús. Pero cuando él comenzó a apartar su vista, se comenzaba a hundir. Y así nos pasa a nosotros. Cuando apartamos nuestra vista de la convicción en Dios, nos comenzamos a hundir en nuestros afanes. A veces, ¿sabes qué? A veces yo he visto jóvenes que están bien turbados, o adultos que se turban bastante, se cansan bastante y todavía tienen a Dios primero y se sienten más descansados de lo que ponen el mundo enfrente de Dios, porque Dios le va a dar descanso al que tenga convicción a Él, porque Dios bendice a los hijos de Él, Dios levanta a los hijos de Él, y Dios sabe a dónde va a llevar a los hijos de Él, a cada uno de nosotros que estamos aquí en esta noche, a cada uno que estamos viendo el live en esta noche. Dios sabe a cada uno a dónde lo va a llevar, a dónde lo va a levantar y a dónde nos va a hablar, qué prueba nos va a dar. Porque cada día nosotros tenemos que llegar a ser un remanente para el día de mañana, porque los jóvenes mañana se van a convertir en adultos, los adultos se van a convertir en ancianos, y la sabiduría va aumentando, y con la sabiduría tiene que ir aumentando la fe. Los jóvenes mañana se están haciendo los futuros pastores, los futuros predicadores, evangelistas, cantantes, intercedores. Y con esa convicción para hacer cada una de esas cosas tiene que ir aumentando su fe. Secularmente igualmente, cuando tú estás emprendiendo algo secularmente, estás en la escuela, estás en una convicción para emprender lo que tienes que emprender, y cada clase que te aumenta tu fe. Y así tiene que hacer con nosotros cada vez que vengamos al culto, que no sea una repetición, que le entremos a las 7 los queramos ir a las 8, que no sea una repetición, que le pase el fin de semana y los días de semana volvamos a hacer lo que estábamos haciendo, vayamos de nuestra convicción, sino que veamos el fin de semana, tengamos una convicción para regresar el otro fin de semana, y no solo regresar, sino que crecer más, sino que entrar y salir diferente. Aunque solo sea 1 gramo de que crezca nuestra fe, ya es suficiente para mover una montaña espiritualmente. Y hasta acá ha sido mi parte, que Dios me siga bendiciendo.